Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de caso clínico. Es una enfermedad que abordo por medio de un caso clínico. Voy haciendo algunas preguntas en el transcurso de la plática para enfatizar algunos puntos y al final platico un poco a detalle sobre la enfermedad final del cual se trató el caso clínico. El día de hoy toca subir un video acerca de un paciente que se presenta al servicio de urgencias con ascitis y que pues obviamente y claramente no todos los pacientes con ascitis son secundarias a cirrosis. Podemos encontrar patologías o diversas patologías que pueden desarrollar ascitis en muchos pacientes. Entonces, este habla un poco sobre el protocolo diagnóstico o el abordaje diagnóstico que se realizó una paciente que acude al servicio de urgencias con este problema en específico. Vamos a empezar con el caso clínico. En cuanto al padecimiento actual, es una mujer de 42 años que ingresa al hospital con disnea que empeora con el esfuerzo, mala tolerancia al ejercicio, edema en las piernas y aumento del perímetro abdominal. Sus síntomas han empeorado en los últimos 4 meses. No refiere fiebre, escalofríos, diaforesis nocturna, sangrados, dolor, pérdida de peso o pérdida del apetito. En cuanto a los antecedentes de importancia de la paciente se conoce con diabetes tipo 2 e hipotiroidismo. Tiene artritis reumatoide, pero a decir de la paciente estaba inactiva y que no requería tratamiento desde hace por lo menos 18 años. Hace 3 meses se sometió a una histerectomía total y una salpingo-oforectomía por una tumoración anexial compleja, la cual la biopsia reveló que solamente era un quiste ovárico mucinoso benigno. Los medicamentos actuales de la paciente incluyen furosemida, levotiroxina y metformina. Ella es exfumadora con un historial de 7 paquetes año, bebe una copa de vino solo en ocasiones sociales y su historia familiar normal, es decir, no tienen relevancia para el padecimiento actual. En cuanto a la exploración física de la paciente cuando ingresó al servicio de urgencias es la siguiente. En la exploración no había malestar ni fiebre, tenía distensión venosa yugular de 5 centímetros, ascitis a tensión y edema marcado en las piernas, así como placas hiperpigmentadas y placas eritematosas en ambas espinillas y en la palpación venosa, en la palpación del cuello no se revelaba ninguna linfadenopatía ni tiromegalia. Su hígado y la punta del vaso eran palpables, pero una vez que se realizó paracentesis diagnóstica como evacuadora. Al realizar la paracentesis y quitar el líquido de ascitis, se podía palpar el hígado y el vaso. El examen cardiovascular fue normal, la auscultación torácica revelaba solamente disminución de los ruidos respiratorios en la base del pulmón derecho, con crepitantes infraescapulares bilaterales. En el examen clínico no se observaba ningún déficit neurológico focal. Entonces, hasta ahorita, la paciente con 4 meses de evolución, con aumento del perímetro abdominal y con lesiones en los pies, fue el motivo especialmente o específicamente por el cual la paciente acudió al servicio de urgencias y en la exploración física encontramos pues una citis marcada, una citis bastante importante con hepatoesplenomegalia y las lesiones en las piernas ya descritas. En los laboratorios que se realizaron de primera instancia cuando llegó al servicio de urgencias son los que les estoy poniendo en la diapositiva. Lo que llama la atención de estos estudios, sobre todo, pues es a la anemia que la paciente presenta con hemoglobina de 7.8, leucocitosis con 19.800, trombocitosis con plaquetas de 1.518.000, bastante importante, proteínas totales disminuidas de 5, hipoalbuminemia de 2, AST discretamente elevada de 53, fosfatasa alcalina de 619 y los reactantes de fase aguda como la BCG y la PCR estaban elevados. El calcio estaba en 7.8, sin embargo corregido por albúmina de 9.1, entonces estaba dentro de parámetros normales, el resto de los estudios bien, tanto BNP, proteínas totales, alfa-1 antitripsina, ceruloplasmina, ferritina, tirotropina y panel de hepatitis me refiero A, B y C, se encontraban negativos. También se realizó, como ya les había comentado, paracentesis y la paracentesis se realizó una muestra diagnóstica que nos reporta lo siguiente. Leucocitos de 440 células a expensas de neutrófilos de 84%, glóbulos rojos de 90, albúmina de 1.2 y triglicéridos de 356 y el cultivo sin crecimiento. Ahorita más adelante vamos a hablar al respecto de los resultados alterados en este líquido de ascitis y tratar de explicar qué es lo que está sucediendo con esta paciente. Los estudios de imagen, porque también se realizaron estudios de imagen al ingreso en esta paciente, sobre todo por las alteraciones que se encontraron en la exploración física. La radiografía de tórax mostró un derrame pleural derecho, se realizó un eco transtorácico
que mostró derrame pericárdico moderado sin tamponade. La función ventricular izquierda y derecha se encontraban dentro de parámetros normales. Se realizó resonancia magnética cardíaca, donde no se encontró evidencia de constricción pericárdica o miocardiopatía restrictiva. Las presiones normales, porque se realizó un cateterismo derecho, en donde se encontraban las presiones de la arteria pulmonar dentro de parámetros normales. Lo que nos lleva a la pregunta 1, ya teniendo todas las características clínicas de estudios de laboratorio y estudios de imagen, incluyendo un cateterismo derecho, ¿cuál es el diagnóstico más probable de la ascitis en esta paciente? ¿Qué es lo que está generando ascitis en esta paciente? Número 1, cirrosis. Número 2, cirugía abdominal reciente. Hay que recordar que tuvo una histerectomía con una salpingoforectomía relativamente reciente. La paciente está cursando con insuficiencia cardíaca congestiva que le está provocando la ascitis. Y estamos enfrentándonos contra una paciente con malignidad abdominal, con un tumor maligno abdominal, o simple y sencillamente está cursando con un síndrome nefrótico. Antes que cualquier otra cosa, y como ya lo había comentado en algunos otros videos, tengo un video también de un caso clínico de ascitis, ya tiene algún tiempo atrás, en donde también hago el análisis y el abordaje de un paciente con ascitis. Lo primero que debemos de realizar es la determinación del GASA. La determinación del GASA significa el gradiente de albúmina en suero y ascitis y nos ayuda a determinar si la paciente está cursando con ascitis secundaria a una hipertensión portal o que no tiene o no por hipertensión portal. Si observamos un gradiente alto, es decir, si el resultado del GASA es por arriba de 1.1, podemos pensar en cirrosis, en hepatitis alcohólica, en insuficiencia cardíaca congestiva, en síndrome de oclusión vascular, como por ejemplo el síndrome de Budd-Chiari, o en enfermedad hepática metastásica. En el video anterior de ascitis hablo un poquito más a detalle sobre el gradiente albúmina sérica y el algoritmo con respecto a este, por si le quieren dar una checadita, pero a grandes rasgos el GASA se calcula, como les estoy poniendo en la diapositiva, albúmina sérica menos albúmina de líquido de ascitis. Tomando en cuenta estas características, vamos a calculárselo a la paciente con los resultados del laboratorio con los que se obtuvieron. La albúmina sérica era de 2 y la albúmina de líquido acítico era de 1.2, por lo que 2 menos 1.2 nos daba un GASA de 0.8. Sin embargo, hay que tomar precauciones en cuanto al resultado de este estudio, sobre todo porque aquellos pacientes con el uso de diurético o que están tomando diuréticos pueden llegar a disminuir falsamente este gradiente, por lo que no podemos descartar por completo que se trate de un paciente con cirrosis solamente con un GASA de estas características, sobre todo porque mete mucho ruido el hecho de que esté tomando diurético. La insuficiencia cardíaca, como una de las opciones en la pregunta, es poco probable en este paciente, sobre todo por los resultados que encontramos en el ecocardiograma con función ventricular izquierda y derecha dentro de parámetros normales, un cateterismo derecho completamente normal, y también podemos descartar algunas otras cuestiones con los estudios de laboratorio que también obtuvimos. Las concentraciones de proteína en orina de 24 horas se encontraban normales, la secreción de alfa-1 antitripsina en las heces se encontraba normal, lo que descarta pues una nefropatía perdedora de proteínas o una enteropatía como causa de albúmina baja y ascitis. Entonces, con estos estudios de laboratorio y con el análisis podríamos descartar estas condiciones. Sin embargo, ahora sí vamos a platicar sobre los hallazgos que encontramos en el líquido de ascitis. Los triglicéridos en el líquido de ascitis por arriba de 150, podemos hablar de una ascitis quilosa. Si no lo recuerdan, se los recuerdo, los triglicéridos de la paciente estaban por arriba de 350, entonces lo que nos daba un líquido de ascitis quilosa en esta paciente. Entonces, ¿qué es lo que nos puede, qué nos puede generar ascitis quilosa en los pacientes? Pues número uno, pues el antecedente de una cirugía previa, pero también una obstrucción linfática secundaria a una neoplasia o un tumor maligno a nivel abdominal también lo pueden generar. La paciente también tenía un recuento elevado de neutrófilos, por arriba de 400, con un 84% de neutrófilos de líquido de ascitis. Entonces, también podría llegar a ser secundario a la ascitis quilosa que la paciente presenta. Sin embargo, la cirugía reciente como causa de ascitis quilosa no explicaría el resto de los hallazgos que tenemos en este paciente, como por ejemplo la hepatoesplenomegalia, la anemia, la trombocitosis y la hipoalbuminemia. Además, los altos valores de proteína C o los fractantes de fase aguda como BCG y PCR tampoco lo explicarían o la cirugía previa que la paciente presenta. Entonces, dentro de las características, dentro de las opciones en la pregunta número 1 de cuál sería la causa más probable de ascitis en esta paciente, pues la causa más probable o lo que nos orienta los hallazgos tanto clínicos como laboratorios y de imagen y el resultado del análisis del líquido de ascitis es
malignidad abdominal. Quizá tengamos que guiarnos el protocolo de estudio hacia esta opción. Lo que nos lleva a la pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes estudios es razonable en esta paciente en este momento? Es decir, ya de acuerdo con las características y todos los resultados que hemos obtenido hasta estos momentos, ¿cuál sería el estudio que tendríamos que realizar en este paciente? Electroforesis de proteínas séricas, tomografía de tórax, abdomen y pelvis, biopsia de hígado, estudio citológico de líquido de ascitis. ¿Cuál sería la opción correcta? Pues la verdad es que todos los estudios que les comenté dentro de las opciones en la pregunta serían viables para esta paciente y serían importantes realizar en estos pacientes y de hecho se realizaron. Estos son algunos de los estudios complementarios. Como pueden ver, los más relevantes es un factor reumatoide elevado y en la electroforesis de proteínas se encontró una banda de proteína M, inmunoglobulina G sérica de anticuerpos de proteína monoclonal elevados en 1830 y se encontraron MPA capa sérica, es decir, cadenas capas se encontraron en la paciente en 1830. Dentro también de los estudios complementarios que se realizaron, también una de las opciones en la pregunta de realizar un estudio citológico de líquido acítico también se realizó y se encontró que era negativo para células malignas. La tomografía de tórax reveló derrames pleurales bilaterales, derrame pericárdico y linfadenopatía axilar bilateral. La tomografía de abdomen y pelvis fue normal, excepto la citis que la paciente tiene, y no se observó ningún tumor pélvico. Esto es importante sobre todo porque una de las condiciones más importantes que generan ascitis en los pacientes, pues es, o que es ampliamente conocido, es los tumores anexiales. Los tumores anexiales pueden llegar a provocar ascitis importante en los pacientes, sin embargo, pues en el estudio de imagen se encontró negativo. La medición transyugular de la presión de la vena hepática reveló un gradiente de presión de 9 milímetros de mercurio, lo que corroboró que se encontraba con una hipertensión portal, pero una hipertensión portal leve. La venografía mostró venas hepáticas y portas ampliamente permeables. Dentro del protocolo de estudio y de acuerdo a que teníamos diversos parámetros y el diagnóstico diferencial, pues dentro de la paciente era un probable proceso maligno, se realizó una biopsia hepática y la biopsia hepática nos reveló una cicatriz centrolobulillar leve, pero el resto de la arquitectura parenquimatosa era normal, sin evidencia de fibrosis, puente o hiperplasia regenerativa nodular. En la imagen que está en el lado izquierdo, que es la biopsia real del paciente, podemos encontrar deserción de células centrolobulillares. En la imagen A, las flechas lo están señalando, pero en general la arquitectura del hígado permanecía intacta. En la imagen B, no hay evidencia de hiperplasia regenerativa nodular. Con las tinciones especiales no se mostró evidencia de fibrosis. Entonces, con todos estos resultados, con la biopsia, con los estudios complementarios, con los estudios iniciales que el paciente se realizó, pues bueno, se hizo análisis al respecto. Lo que llamaba mucho la atención era la elevación de los marcadores de inflamación, que en una primera instancia se pensó que pudieran estar causados por una artritis reumatoide latente, sobre todo porque no había tenido ningún tipo de tratamiento en los últimos 18 años. Sin embargo, tampoco había tenido síntomas articulares la paciente ni síntomas de la artritis reumatoide, por lo que era poco probable que la elevación de estos marcadores de fase aguda fueran secundarios a la artritis reumatoide. Por lo que otra opción del por qué podrían llegar a estar elevados estos reactantes, pues sería un trastorno de las células plasmáticas, porque sobre todo por lo que se encontró en la electroforesis de proteínas. En la electroforesis de proteínas, si recuerdan, se encontró una proteína monoclonal y que quizás esto podría estar siendo la causante de la elevación de los reactantes de fase aguda, lo que nos lleva a la pregunta número 3 en el caso clínico. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en esta paciente? Ya con todos los estudios complementarios que les comenté, la biopsia hepática, la tomografía, los anticuerpos que se le solicitaron, la electroforesis de proteína, ante todos estos hallazgos nuevos en la segunda tanda de estudios que se le realizó en el protocolo de estudio al paciente, ¿cuál es el diagnóstico más probable entre las opciones que les estoy poniendo en la pregunta? Número 1, artritis reumatoide. Número 2, crioglobulinemia. Número 3, síndrome de fuga capilar. Número 4, neoplasia maligna hematológica o síndrome de POEMS, que es polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, proteína monoclonal y cambios cutáneos. ¿Cuál de estas opciones, con todos los datos que tenemos hasta estos momentos, usted cree que es la opción correcta? Pues bueno, vamos a analizar cada una de las opciones que nos están poniendo en esta pregunta y vamos a tratar de explicarlas e irlas descartando una por una. Artritis reumatoide sí se puede presentar con hepatoesplenomegalia, con linfadenopatía, ascitis y erupción cutánea.
sobre todo y en particular si la paciente se acompaña de anticuerpos antinucleares y factor reumatoide elevados. Se sabe que la ascitis ocurre en asociación con artritis reumatoide en el contexto de síndrome de Felty o hiperplasia regenerativa nodular del hígado. Entonces, no es algo común que la artritis afecte el hígado. Se puede detectar anomalías en las pruebas hepáticas entre el 5 y el 77% de los pacientes, pero no es algo común que la artritis reumatoide per se pueda provocar daño hepático. En algunos estudios han encontrado anomalías histológicas en las biopsias hepáticas en los pacientes con artritis reumatoide. En el 74% se han encontrado algunas alteraciones. El 43% de los pacientes han presentado hallazgos inespecíficos como infiltraciones inflamatorias leves en tractos portales o necrosis focal menor de hepatocitos. 22% de los pacientes fueron diagnosticados con hígado graso no alcohólico, el 11% de fibrosis y solo el 1.1% de ellos fue diagnosticado con cirrosis. Entonces, es un problema poco común el que se relacione la cirrosis con artritis reumatoide. Sin embargo, en el contexto de síndrome de Felty, así es otro rollo. Se han encontrado alteraciones hepáticas que llevan a una hipertensión portal, ascitis y todas esas demás complicaciones que la hipertensión portal provoca, pero en el contexto de síndrome de Felty. ¿Qué es el síndrome de Felty? Fue descrito en 1924 y es una variante de la artritis reumatoide seropositiva con esplenomegalia y neutropenia. Se desarrolla en el 1% de los pacientes con artritis reumatoide de larga evolución y tiene características de cambios destructivos graves en las articulaciones y una mayor prevalencia de nódulos reumatoides, linfadenopatía, vasculopatía, úlceras en las piernas e infecciones en comparación con la artritis reumatoide típica. Pero no solo eso, en los pacientes con artritis reumatoide en el contexto de síndrome de Felty, tienen una mayor prevalencia de alteraciones hepáticas, entre ellas y la más común es la hiperplasia nodular regenerativa. A diferencia de la cirrosis que rara vez se diagnostica en los pacientes con artritis reumatoide, estas alteraciones hepáticas que se encuentran en los pacientes con síndrome de Felty sí puede causar hipertensión portal y en consecuencia ascitis, varices esofágicas, sangrado de las varices esofágicas y demás. Sin embargo, fuera de este contexto, es decir, en el paciente que tenga artritis reumatoide y síndrome de Felty o síndrome de Felty, es poco probable que los pacientes con artritis reumatoide generen alteraciones hepáticas per se. Por ejemplo, en este artículo que encontré de 1974, un patrón nodular no cirrótico en pacientes con artritis reumatoide sin síndrome de Felty es un reporte de caso. De hecho, si ustedes ven en la sinopsis, nos ponen que aparentemente este es el primer reporte de pacientes con lesiones hepáticas asociadas con artritis reumatoide en ausencia de síndrome de Felty. Entonces sí podemos llegar a encontrar, pero son reportes de caso. Es una cuestión muy rara que la artritis reumatoide se genere este tipo de lesiones hepáticas y por consiguiente hipertensión portal y todas las complicaciones de la hipertensión portal. Entonces es poco probable que la paciente esté cursando con ascitis y con los síntomas que la paciente tiene secundarios a la artritis reumatoide. Y sobre todo, y lo que es más importante, que es una artritis reumatoide que no ha presentado ningún tipo de síntomas ni afección en esta paciente en los últimos 18 años. Otra de las opciones que venía en la pregunta es la crioglobulinemia. ¿Pudiera llegar a ser crioglobulinemia en esta paciente lo que está generando todos los problemas? Pues esta enfermedad se asocia con muchas enfermedades que pueden agruparse en términos generales en infecciones, trastornos autoinmunes y neoplasias malignas. Sin embargo, la más común o la más asociada son aquellos pacientes con hepatitis C. El síndrome crioglobulinémico mixto se diagnostica cuando el paciente tiene afección típica de órganos, especialmente en la piel, riñón o nervios periféricos, y crioglobulinas circulantes. Sin embargo, las manifestaciones cutáneas que los pacientes en esta enfermedad comúnmente presentan no son comunes o no son como lo que la paciente del caso clínico presentó. Aquí les pongo algunas características de las lesiones en la piel que pueden llegar a presentar este tipo de pacientes. Por ejemplo, en la imagen, en la letra A, la púrpura en piernas, la B, púrpura típica, C, úlceras cutáneas, D, necrosis digital. Y hay que recordar que las lesiones que el paciente presentó o como se describen en el caso clínico son placas hiperpigmentadas y placas eritematosas en ambas espinillas, cuestiones que pues no se parecen realmente a las lesiones típicas que puede dar esta enfermedad. Entonces,
Es posible debido a su ascitis, a la neuropatía y esplenomegalia, pero hay algunas otras cuestiones en el caso clínico que no explicarían que no encajarían en esta enfermedad, en la crioglobulinemia, como por ejemplo los valores séricos de anticuerpos hepáticos y el complemento C4 eran normales y además la aparición de su erupción, pues como ya vimos, no era típica de la crioglobulinemia. Entonces, está dentro de los diagnósticos diferenciales como para poder pensar de una primera instancia en el protocolo de estudio, pero la verdad es que no cuadra con las características de esta enfermedad. Otra de las opciones que se pudieran llegar a pensar y que se comentó como parte del diagnóstico diferencial era una fuga capilar. Hay muchas enfermedades que pueden provocar una permeabilidad capilar de las proteínas y que conduce a la pérdida de líquido rígido en proteínas desde el espacio intravascular e intersticial, sobre todo en el contexto de esta paciente que nos encontramos con hipoalbuminemia, se podía pensar en esta fuga capilar. Si bien la sepsis es la enfermedad más comúnmente asociada a este fenómeno, también existen muchas otras enfermedades que nos pueden generar esta fuga capilar con manifestaciones de edema difuso con fobia, derrames exudativos en cavidades serosas, edema pulmonar no cardiogénico, hipotensión y en algunos casos hipovolemia. Sin embargo, en este caso se descartó síndrome de fuga capilar por la ausencia de episodios de hipotensión, ya que el edema estaba muy concentrado en las extremidades inferiores y en la citis. Realmente la paciente no se encontraba propiamente dicho en anasarca, no había un edema facial, no había edema en extremidades superiores y pues no había, y esta fuga capilar no nos explicaría pues los demás hallazgos que se encontraron en esta paciente, tanto en la exploración física y los estudios de laboratorio, entre ellos, y algo que hay que tomar muy en cuenta, pues era la electroforesis de proteínas. Entonces, lo que nos lleva a la última opción, a la opción más viable, síndrome de POEMS. La paciente estaba cursando con un síndrome de POEMS. Pues la verdad es que la proteína monoclonal en electroforesis sérica puede sugerir mieloma múltiple. Esta sí estaría dentro de los diagnósticos diferenciales junto con el POEMS, pero esta paciente tiene afectación multisistémica que incluye dentro de la definición del síndrome de POEMS, por lo que el POEMS era el diagnóstico más probable. Lo que nos lleva a la cuarta pregunta en el caso clínico. ¿Qué prueba debe realizarse en este momento para confirmar el diagnóstico de síndrome de POEMS? Ya descartamos en la pregunta pasada diversas enfermedades que pudieran ser diagnósticos diferenciales y que fuimos descartando una a una. Lo que nos queda, lo más seguro es que sea un síndrome de POEMS. Entonces, ¿qué estudio tenemos que pedir? Biopsia de médula ósea, prueba de factor de crecimiento endotelial vascular, estudio de conducción nerviosa, estudio de óseo radiológico completo. La verdad es que como uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en este paciente es el mieloma múltiple, pues la verdad es que todas las opciones pasadas son adecuadas para poder descartar a ciencia cierta que no se trate de un mieloma múltiple. Pero el estudio más importante para hacer el diagnóstico de POEMS es el factor de crecimiento vascular endotelial. Este estudio se debe realizar sobre todo porque se ha encontrado que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la enfermedad y nos va a ayudar a confirmar el diagnóstico. Se realizó en esta paciente y los resultados fueron de 1664 cuando el valor de referencia es de 3186, es decir, estaba extremadamente elevado. Este es un estudio que nos habla sobre el factor de crecimiento vascular endotelial y su nombre pues nos dice al respecto. El factor de crecimiento vascular endotelial elevado tiene una alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de síndrome de POEMS. Y la interpretación y el resultado o la conclusión de los autores, y se las leo de manera textual, confirmamos la alta sensibilidad y especificidad de este estudio o la elevación de este estudio para el diagnóstico de POEMS. Sin embargo, la prueba de este estudio debe repetirse, especialmente después de enfermedades agudas. Este estudio elevado debe interpretarse con precaución a menos que se excluyan anemias con niveles bajos de hierro, apnea de sueño, EPOC, cánceres, vasculitis y enfermedades inflamatorias crónicas. Fuera de esas excepciones, la verdad es que un valor elevado de este estudio nos podría hacer la confirmación del síndrome de POEMS. Sin embargo, como como se cree que el POEMS es una variante de la discrasia de células plasmáticas y todos los pacientes con POEMS tienen una proteína monoclonal en la electroforesis, en este contexto, el mieloma múltiple, como les vuelvo a repetir, es una consideración importante y que se debe descartar sí o sí en estos pacientes, por lo cual se realizó una biopsia de médula ósea. En la biopsia de médula ósea se encontró que tenía plasmocitosis leve en menos del 10%. Esta es la imagen de la biopsia de médula ósea de la paciente, donde se encontró plasmocitosis leve, menos de 10. Las flechas es donde nos muestran la plasmocitosis que la paciente presenta.
También como parte del protocolo de estudio para descartar mieloma múltiple se hizo un examen óseo completo que mostró osteopenia generalizada, pero sin lesiones blásticas ni líticas. Para complementar el estudio del síndrome de Poems, para poder ya tener todos los estudios necesarios y para tener los pelos de la burra en la mano, se realizó pues un estudio de conducción nerviosa para buscar neuropatía. Y la neuropatía mostró, y el estudio mostró neuropatía motora sensorial bilateral con características tanto de proceso desmielinizante como la pérdida axonal. Entonces ya teníamos todos los estudios necesarios para poder hacer el diagnóstico de síndrome de Poems y finalmente a esta paciente se le diagnosticó esta enfermedad. Y me gustaría hablar un poquito del síndrome de Poems de manera muy rápida y de manera muy general. No es una enfermedad con la cual nos encontremos y estemos tratando el día a día en los pacientes. La verdad es que es una enfermedad rara y no todos los días nos encontramos con pacientes de esas características. El síndrome de Poems, por sus siglas en inglés, son lo que vamos a encontrar. La P de polineuropatía, la O de organomegalia, la E de endocrinopatía, la M de desorden de células plasmáticas monoclonales, la M es por monoclonal, y cambios en la piel. Es una constelación de características que ya les comenté, que son todas estas características, es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. En el 2003, Dispensary, que es este autor o este investigador, ha investigado bastante sobre esta enfermedad, describieron en el 2003 de primera instancia los criterios diagnósticos tanto mayores y menores en esta enfermedad por medio de un análisis retrospectivo de 99 casos y de esos 99 casos sacaron estos criterios mayores y criterios menores que son los que les estoy poniendo en la diapositiva. Los criterios mayores, polineuropatía y desorden plasmoproliferativo monoclonal, y los criterios menores, como pueden ver en la diapositiva, lesiones escleróticas en hueso, enfermedad de Castleman, organomegalias, edema, endocrinopatía, cambios en la piel, papiledema, condiciones asociadas, asociaciones posibles, en fin. Él nos está dando una guía bastante importante para que podamos tomar en cuenta en los pacientes y hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Sin embargo, más adelante, en el 2007, se agregó el factor de crecimiento endotelial vascular elevado, sobre todo por los hallazgos que se tuvo sobre la especificidad y sensibilidad que este estudio tenía. Entonces, se agregó como un indicador pronóstico también como el síndrome de Poems y también sus valores pueden orientarnos a la respuesta, si el paciente está teniendo o no a respuesta al tratamiento. Entonces, este es la nueva tabla que nos dejó estos nuevos criterios. Ya se están incluyendo la elevación del factor de crecimiento endotelial vascular dentro de los criterios mayores. Entonces, a manera de análisis, el paciente cumplió por lo menos dos criterios principales para este síndrome, que era la polineuropatía, que es el estudio de conducción nerviosa que ya les comenté, y una proteína monoclonal. La polineuropatía en el síndrome de Poems generalmente ocurre como neuropatía periférica sensitivo-motora, de inicio insidiosa y rara vez es dolorosa. El estudio de biopsia nerviosa revela desmielinización con características de pérdida axonal. Sin embargo, y es importante mencionar que por lo menos la paciente del caso clínico nunca presentó ningún tipo de molestias, estaba completamente asintomática. Entonces, quizás se pudiera pasar por alto el diagnóstico de esta paciente porque si no se hubiera realizado el estudio, porque pues la paciente no tenía ningún síntoma, entonces se pudo haber obviado este estudio y haber pasado el diagnóstico. Sin embargo, como este tipo de enfermedad se necesita una alta sospecha clínica y todo orientaba hacia este diagnóstico, por eso se realizó de manera complementaria este estudio, porque de síntomas, la verdad es que la paciente no tenía ningún síntoma. La proteína monoclonal en el síndrome de Poems suele ser IgA o IgG. Las cadenas ligeras están siempre presentes y por lo general lo que se va a encontrar son de tipo lambda y en algunos casos raros se encuentran cadenas ligeras kappa. La paciente tenía cadenas ligeras kappa de IgG y cumplía varios criterios menores para el síndrome de Poems. Es decir, la paciente tenía visceromegalia o organomegalia. Hay que recordar que tenía hepatoesplenomegalia que se palpaban una vez que se había retirado el líquido de ascitis. Se encontró linfadenopatías en el estudio de resonancia magnética. Endocrinopatía, tenía la paciente diagnóstico de varios tiempos de evolución de hipotiroidismo y diabetes, y los cambios en la piel que ya les habíamos comentado, que quizá nos desorientaron un poquito pensando en algunas otras enfermedades como crioglobulinemias. Hiperpigmentación y placas en las extremidades inferiores, pero también tenía síntomas asociados como edema, derrame pleural y ascitis. Entonces tenía varios criterios menores, tenía por lo menos dos criterios mayores, por lo que pues era
el diagnóstico de esta paciente, el síndrome de Poems. Dentro de las alteraciones endocrinas de los pacientes que tienen síndrome de Poems, los más comunes son las alteraciones, los más específicos son las alteraciones de las glándulas suprarrenales. Sin embargo, lo que con mayor frecuencia se encuentran son hipogonadismo, hipotiroidismo y la diabetes mellitus. Sin embargo, como la hipotiroidismo y la diabetes son dos condiciones que encontramos muy comúnmente en la población en general, y todavía está el debate acerca de si se tiene que tomar en cuenta o qué peso se le debe de dar a estos dos diagnósticos, al hipotiroidismo y la diabetes. Sin embargo, ha habido estudios en donde en los pacientes con síndrome de Poems estas dos patologías son muy comunes, se encuentran en un gran porcentaje de pacientes. Si bien no son tan específicas como les comento de la afectación suprarrenal o hipoficiaria, la verdad es que el 67% de los pacientes, por lo menos en un análisis que hizo Dispenser y colaboradores, tenían al menos una anomalía endocrina. Y los pacientes, en este caso, en el paciente en este caso del caso clínico, no tenía alteración suprarrenal, solamente tenía diabetes y hipotiroidismo. En cuanto a los cambios cutáneos, esqueléticos y de otro tipo en este tipo de pacientes, suelen ser inespecíficos e incluyen hiperpigmentación, engrosamiento similar a la esclerodermia y placas, los cambios cutáneos. Se observan cambios esqueléticos hasta el 97% de los pacientes. Un estudio esquelético en esta paciente reveló osteopenia generalizada, a diferencia de las lesiones osteoescleróticas que normalmente nos comentan que se presentan en los pacientes con esta enfermedad. La anemia y trombocitosis, como lo que os presentaba en esta paciente, sobre todo una trombocitosis bastante importante, si ustedes recuerdan, era más de 1 millón de plaquetas. Se pueden observar en el síndrome de Poems y son inducidas por citocinas. El síndrome de Poems también conduce a un aumento de las complicaciones trombóticas por las citocinas inflamatorias. La hipoalbuminemia y la nasarca, incluida la citis, se observa a menudo en el síndrome de Poems, una prevalencia del 29 al 89%, nada despreciable, y se atribuye al aumento de la permeabilidad vascular inducida por citocinas. En el síndrome de Poems, el gradiente de albúmina sérica citis suele ser inferior a 1.1, es decir, el GASA generalmente está por debajo de 1.1, como en esta paciente. Si lo recuerdan, el cálculo de la GASA en esta paciente era de 0.8, que no se le dio tanto peso al resultado de ese GASA, sobre todo por el uso de diuréticos en su momento. Stefan y colaboradores, es decir, un estudio, informaron que un caso de ascitis neutrocítica con cultivo negativo con hipertensión portal en el síndrome de Poems. La citis quilosa aún no se ha descrito en el síndrome de Poems. La verdad es que no hay ningún estudio, no hay ningún artículo que hablen sobre que sea un hallazgo común en este tipo de problema. Eh, Sin embargo, la citis quilosa es predominantemente linfocítica, mientras que la del caso clínico era una citis neutrocítica. Si recuerdan, era 84% de neutrófilos. Haciendo el análisis del caso y platicándolo entre varios médicos adscritos y de subespecialidades, se concluyó que la causa de la citis quilosa de esta paciente fuera multifactorial y que multifactorial se referían a la cirugía previa y al síndrome de Poems. No se llegó a una definición concreta de por qué el paciente tenía una citis quilosa y se concluyó que probablemente hubiera sido por la cirugía previa y la enfermedad de base. Además de la presentación clínica del síndrome de Poems, a menudo se reportan características inusuales o casos inusuales del síndrome de Poems. En este tipo de pacientes podemos llegar a encontrar miocardiopatía, hipertensión pulmonar y crioglobulinemia. Hasta el momento se han descrito muy pocos casos de hipertensión portal en el síndrome de Poems. La verdad es que no es un hallazgo que sea muy común la hipertensión portal, a diferencia de la hipertensión pulmonar, que ese es un hallazgo un poquito más común en este tipo de pacientes. La etiopatogenia del síndrome de Poems se atribuye al factor de crecimiento endotelial vascular proangiogénico y otras citocinas inflamatorias. Y estas citocinas inflamatorias desempeñan un papel clave en la hipertensión pulmonar, lo cual podría traslaparse a la etiopatogenia de la hipertensión portal. A lo mejor comparten etiopatogenia y se puede desarrollar de la misma manera la hipertensión pulmonar como la hipertensión portal. Aquí les dejo un esquema más o menos de lo que puede llegar a suceder en este tipo de pacientes y por qué se desarrollaría hipertensión pulmonar y a su vez hipertensión portal. Hay un aumento de los marcadores proinflamatorios, crecimiento endotelial vascular, interleucina 6, lo que provoca inflamación y fibrosis. También puede provocar un estado trombótico que lleva a trombosis e hipoxia y un proceso fibrótico angiogénico, lo cual va a llevar a hipertensión pulmonar e hipertensión portal. Esto obviamente
se supone o se cree que es así la etiopatogenia. No está bien definido, no se sabe con exactitud cómo es que se desarrolla la hipertensión portal en este tipo de pacientes, pero se concluye que quizá debido a lo que se ha encontrado en estos pacientes con aumento del crecimiento de endotelial vascular y todas las citocinas que se han encontrado en este tipo de pacientes y que pueden generar un estado protrombótico, se ha llegado a la conclusión de que quizá esta pueda llegar a ser la etiopatogenia para el desarrollo de ascitis en este tipo de pacientes, pero no está del todo claro, o sea, no es definitivo esta etiopatogenia, habrá que esperar eh, eh, que nos digan o que se hagan más estudios al respecto que nos puedan explicar cómo es la etiopatogenia de la ascitis en este tipo de pacientes. En cuanto a la conclusión del caso, que fue lo que sucedió con la paciente, se inició un esteroide, prednisona oral a 60 miligramos diarios durante un mes y después a dosis reducción hasta llegar a la dosis de mantenimiento de 15 miligramos para suprimir la proliferación clonal de células plasmáticas. Los síntomas mejoraron, su nivel de factor de crecimiento endotelial vascular disminuyó de 1664 en un inicio a 624 y, en conclusión, el síndrome de POEMS es raro y puede presentarse con muchas características atípicas. Se necesita un alto índice de sospecha para detectarla en un paciente con hipertensión portal no cirrótica, con ascitis y afectación multisistémica. La verdad es que, como dice la conclusión, se debe tener una alta sospecha clínica. A veces se pueden encontrar diversos síntomas, diversos signos, diversas alteraciones en los estudios de laboratorio y no darle una conexión o no integrar todo esto que se está encontrando en un paciente para hacer un diagnóstico. Entonces, pueden llegarse a pasar por alto y si no se integra de una manera adecuada. Entonces, la mejor manera de hacer un diagnóstico de una enfermedad es conociéndola. Como le comento generalmente a mis estudiantes, a mis residentes, enfermedad que no se conoce, enfermedad que no se estudia, enfermedad que no se ha leído, pues es imposible diagnosticarla. Puede estar todos los datos enfrente de nosotros, el paciente estar gritando prácticamente el diagnóstico, pero si nosotros no hemos leído al respecto, si no conocemos la enfermedad, será muy complicado hacer un diagnóstico preciso. Esta es una de las enfermedades complicada, es una enfermedad rara que no es muy fácil de diagnosticar. Si ustedes vieron a través de la plática, pues se tuvieron que realizar una gran cantidad de estudios, una gran cantidad de procedimientos para poder llegar al diagnóstico final. Son cuestiones que en muchos hospitales o en muchos lugares de atención a la salud no se cuentan con todo este tipo de procedimientos o de estudios y que en ocasiones va a ser difícil solicitar para complementar el diagnóstico, pero si se tiene una alta sospecha clínica, quizás lo mejor o la mejor opción en este tipo de pacientes será derivarlos a una institución que se cuente con todas las opciones disponibles para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Bueno, pues eso sería todo. La verdad es que me pareció un caso bastante interesante porque, como les comenté durante la plática, no es una enfermedad que comúnmente diagnostiquemos, no es una enfermedad que nos encontremos todos los días en un piso de medicina interna o en el servicio de urgencias y que conocerla no está de más y que también es bastante interesante. Espero que se haya de su agrado, que tengan un bonito día y que tengan una excelente, excelente semana.